Cruelmente, el millonario abandonó a su amada y a su hijo para quedarse con su amante. 23 años después, al verla en un hotel de lujo con un joven idéntico a él, se quedó paralizado. Diego se encontraba sentado en su oficina en el corazón de la Ciudad de México, rodeado de lujo y modernidad. Las paredes de vidrio ofrecían una vista impresionante de la ciudad, donde la vida bullía a su alrededor. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje urbano, Diego se sentía atrapado en un laberinto de soledad. Su oficina, decorada con muebles de diseño y arte contemporáneo, era un reflejo de su éxito como arquitecto, pero también un símbolo de su vacío interior. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro, pero no podía calentar el frío que sentía en su corazón. A medida que revisaba los planos de su último proyecto, su mente divagaba. Las líneas y medidas se desdibujaban ante él, y los murmullos de sus colegas se convertían en un eco distante. Diego era un hombre meticuloso, conocido por su atención al detalle, pero en ese momento, su atención estaba en otro lugar, en una vida que había dejado atrás. Recordaba a María, su esposa, y a Lucas, su hijo, con una nostalgia que le desgarraba el alma. Los recuerdos de momentos felices juntos, de risas compartidas y caricias, lo perseguían como sombras en su mente. Había tomado la decisión de abandonar todo por la ambición y la fama, y ahora se encontraba atrapado en una trampa de lujos que no le brindaban felicidad. La vida en la ciudad era vibrante, llena de energía y promesas, pero Diego no podía evitar sentir que estaba en un lugar equivocado. El sonido del tráfico, las risas de la gente que pasaba y el bullicio de los vendedores ambulantes se convirtieron en un telón de fondo para su tristeza. Mientras observaba a través de la ventana, su mirada se perdió en la multitud. Se preguntaba si María y Lucas lo extrañaban tanto como él los extrañaba a ellos. La culpa lo asfixiaba, y la realidad de su elección lo golpeaba con fuerza. Había sacrificado el amor y la calidez de su hogar en busca de un éxito que ahora parecía insignificante. Diego cerró los ojos por un momento, tratando de ahogar los recuerdos que lo atormentaban. Retrocedió en el tiempo, a días soleados en el parque, donde Lucas corría tras una pelota, y María lo miraba con amor. Eran tiempos más sencillos, tiempos en los que la familia era su prioridad. La sonrisa de Lucas, su risa contagiosa, y la manera en que María lo miraba con admiración, eran tesoros que había dejado escapar en su búsqueda de reconocimiento profesional. Ahora, la sensación de pérdida era abrumadora. Se dio cuenta de que su vida estaba construida sobre cimientos de soledad, y la ambición que una vez lo impulsó se había convertido en una cadena que lo mantenía cautivo. A medida que pasaban los días, los momentos de introspección se volvían más frecuentes. En las noches, mientras la ciudad brillaba con luces titilantes, Diego se sentaba en su escritorio, incapaz de concentrarse en su trabajo. La presión de los proyectos y las expectativas de sus colegas se desvanecían frente al peso de su culpa. La fotografía de su familia, que había guardado en una carpeta, se convirtió en un símbolo de lo que había perdido. Sin embargo, cada vez que intentaba buscarla, una voz interior le decía que se estaba castigando a sí mismo al recordar lo que había abandonado. Era un ciclo sin fin de autocompasión. La voz de Valentina, su ambiciosa colega, resonaba en su mente. Ella representaba todo lo que él había elegido: el éxito profesional, la superficialidad de un mundo lleno de glamour. Valentina era brillante y decidida, siempre empujándolo a alcanzar nuevos horizontes. Pero Diego no podía evitar sentir que su vida se había vuelto un juego de apariencias. La ambición que compartían parecía una trampa, y él, atrapado en la red de sus propias decisiones, estaba empezando a cuestionarlo todo. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo edificio, se sintió abrumado por una ola de nostalgia. El ruido de la ciudad se desvaneció mientras se sumergía en sus pensamientos. En ese momento, su mirada se detuvo en una esquina de su escritorio, donde un objeto familiar asomaba entre documentos apilados. Con curiosidad, se acercó y, al quitar el montón de papeles, encontró una vieja fotografía. Era una imagen de su familia en un día de picnic, con Lucas sonriendo, lleno de vida, y María mirándolo con amor. El mundo a su alrededor se detuvo.
La emoción lo golpeó como un tsunami. La risa de Lucas resonó en su memoria, y el dolor de haberlos dejado atrás se convirtió en un grillete que lo ataba a sus propias decisiones. Diego se sintió atrapado en un torbellino de emociones: tristeza, remordimiento y una desesperación que no sabía cómo enfrentar. La fotografía, aunque estropeada por el tiempo, era un recordatorio de lo que había perdido. Se dio cuenta de que había construido una vida exitosa, pero sin sentido, y en esa realización, la desesperanza comenzó a tomar forma. Mientras sostenía la fotografía, Diego supo que debía tomar una decisión. La imagen de su familia, brillando en su mente, le mostró la verdad que había estado ignorando. No podía seguir viviendo en un mundo donde el éxito significaba más que el amor. La vida que había elegido se sentía vacía, y el precio que había pagado era demasiado alto. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que era el momento de enfrentar lo que había dejado atrás. La búsqueda de significado lo llevaba a un cruce de caminos, y sabía que debía tomar el primero hacia la redención. Con un nuevo sentido de propósito, Diego se levantó de su escritorio. Sabía que no podía seguir ignorando su pasado, y que el tiempo se estaba agotando para reparar las heridas que había causado. La decisión de buscar a María y Lucas se afianzaba en su mente, y aunque el miedo a la reacción de ellos lo paralizaba, no podía seguir huyendo de su verdad. El bullicio de la ciudad, que antes lo había abrumado, ahora sonaba como un llamado a la acción. Diego respiró hondo, sintiendo que, a pesar de la tristeza que lo envolvía, había una chispa de esperanza al final de este oscuro camino. Así, con el corazón en la mano y la fotografía de su familia en el bolsillo, dio el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Diego se encontraba sentado en su oficina, la luz del atardecer filtrándose a través de los grandes ventanales y tiñendo la ciudad con matices dorados. A pesar de la belleza del paisaje que lo rodeaba, su corazón se sentía pesado. Mientras revisaba los planos de su último proyecto, su mente vagaba por caminos de nostalgia y arrepentimiento. Las líneas y medidas se entrelazaban con recuerdos de tiempos que había dejado atrás, tiempos que parecían más vibrantes y significativos que el mundo superficial en el que se encontraba atrapado. A medida que el sol descendía, su atención se desvanecía. Las conversaciones de sus colegas, que antes le parecían estimulantes, ahora resonaban como ecos lejanos. La presión de los plazos y las expectativas se convertía en un ruido de fondo, y Diego, meticuloso y organizado, se sentía cada vez más distante de la realidad. Fue en ese estado de mente que decidió hacer una pausa, buscando un momento de claridad en medio del caos que lo rodeaba. Se levantó de su silla y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la terraza, esperando que el aire fresco de la ciudad pudiera despejar sus pensamientos. Mientras respiraba hondo, su mirada se perdió en el horizonte, donde los edificios se alzaban imponentes y las luces comenzaban a encenderse, creando un espectáculo deslumbrante. Pero incluso ese esplendor no podía ahogar el vacío que sentía dentro de él. Recordaba las risas de Lucas, su pequeño hijo, corriendo por el parque, y la forma en que María lo miraba, llena de amor y comprensión. La culpa lo asfixiaba, y cada día se sentía más atrapado en una vida que había elegido a expensas de su felicidad. Decidido a despejar su mente, regresó a su escritorio y comenzó a organizar algunos documentos apilados. En el proceso, un objeto cayó al suelo, y al agacharse para recogerlo, se topó con una carpeta que no había abierto en años. Intrigado, la colocó sobre su escritorio y con cuidado la abrió. En su interior, se encontró con una serie de fotografías, algunas de las cuales parecían sacadas de un sueño. Al sacar una de ellas, Diego sintió como si el tiempo se detuviera. Era una imagen de su familia durante un día de picnic, con Lucas riendo a carcajadas mientras María lo miraba con ternura. La felicidad que irradiaba aquella fotografía era un golpe directo a su corazón. Los ojos de Lucas, llenos de vida, y la sonrisa de María, que ahora parecían tan lejanos, lo envolvieron en una ola de recuerdos y emociones. Las risas compartidas, los momentos de simples placeres, todo lo que había dejado atrás en su búsqueda insaciable de éxito. La sensación de nostalgia se convirtió rápidamente en un torrente de emociones.
Diego se sintió abrumado por la culpa y la tristeza. La fotografía, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, se erigía ahora como un símbolo de lo que había perdido. Con cada segundo que pasaba, la realidad de su elección se hacía más palpable, y la soledad que sentía en su oficina se tornaba insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. En su mente, se repetía la misma pregunta: ¿qué había hecho? La ambición que una vez lo había impulsado se había convertido en una carga, y el brillo de su éxito profesional no era más que un eco vacío en comparación con el amor que había sacrificado. Se sentó de nuevo, con la fotografía temblando entre sus manos, y la imagen de su familia se volvió más clara que nunca. Era como si el pasado lo estuviera llamando, instándolo a regresar a lo que realmente importaba. Justo en ese momento, Valentina, su colega ambiciosa, entró en la oficina. Con su energía desbordante y su mirada decidida, parecía el antídoto perfecto para la tristeza que lo envolvía. Valentina, siempre enfocada en el futuro, comenzó a hablarle sobre los próximos plazos, las presentaciones y las oportunidades que estaban por venir. Pero Diego apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba atrapada en el recuerdo de la imagen que sostenía en sus manos, y las palabras de Valentina resonaban como un murmullo distante. «Diego, ¿estás escuchando?» Valentina lo miró con una ceja levantada, notando su desconexión. «Tenemos que estar listos para la reunión de mañana. Este proyecto podría definir nuestras carreras». «Sí, claro», murmuró Diego, sin poder apartar la mirada de la fotografía. La imagen de su familia lo consumía. «Lo siento, solo estoy reflexionando». Valentina frunció el ceño, pero continuó hablando sobre la estrategia para el proyecto, sin darse cuenta del tormento interno que Diego enfrentaba. Para ella, el éxito era un juego en el que debía ganar a toda costa. Sin embargo, para Diego, la victoria había perdido su significado. Cuando Valentina finalmente se marchó, Diego sintió un profundo alivio. La oficina quedó en silencio, y él pudo volver a sumergirse en sus recuerdos. Pero la tranquilidad fue breve. El peso de la culpa comenzó a asfixiarlo nuevamente. Sabía que María había comenzado a rehacer su vida, y eso lo llenaba de miedo. No quería que ella lo viera como un fantasma del pasado, alguien que había traicionado su amor. Con un impulso repentino, decidió que debía actuar. No podía dejar que el tiempo siguiera pasando mientras su familia vivía sin él. La imagen de Lucas sonriendo en la fotografía lo impulsó a levantarse. Se sentía un hombre dividido, atrapado entre la ambición y el amor, entre el éxito y la familia. Pero había llegado el momento de enfrentar su realidad. Al salir de su oficina, la energía de la ciudad lo envolvió. Los sonidos del tráfico, las risas de la gente y el bullicio de la vida cotidiana resonaban a su alrededor. Pero él solo tenía un objetivo en mente: encontrar a María y Lucas. No sabía cómo lo recibirían, pero no podía seguir huyendo de su verdad. Con cada paso que daba, la determinación crecía en su interior. Diego se dirigió al parque donde solían pasar tiempo juntos. La imagen de Lucas corriendo tras una pelota, con María mirándolo amorosamente, llenaba su mente. Era allí, en ese lugar, donde todo había comenzado y donde había dejado su parte más valiosa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada del parque, sintiendo que, aunque el camino por delante era incierto, era el único que lo llevaría de regreso a lo que realmente importaba. Al entrar, el aroma de la hierba fresca y el sonido de las risas de los niños lo envolvieron. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que había estado evitando. Diego sabía que debía enfrentar su pasado y que, aunque el miedo lo acompañara, el amor por su familia era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar en su camino. Diego se sentó en su elegante oficina, rodeado de planos y modelos arquitectónicos que parecían tan fríos y distantes como él mismo. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el suelo pulido. Pero a pesar de la belleza del entorno, su mente estaba sumida en un mar de confusión y culpa. La fotografía de su familia, que había encontrado recientemente,
seguía dándole vueltas en la cabeza, como un eco persistente de lo que había perdido. El sonido del tráfico y las voces distantes de sus colegas se desvanecían, convirtiéndose en un murmullo lejano que no podía captar. Desde la mañana, Valentina, su colega ambiciosa, había estado insistiendo en que se concentrara en el próximo gran proyecto. «Diego, este edificio podría ser nuestra obra maestra», le había dicho con fervor, mientras señalaba los planos con entusiasmo. Pero él apenas podía prestarle atención. La idea de crear algo significativo ya no lo emocionaba como antes. Todo lo que podía pensar era en los momentos que había sacrificado en su búsqueda de éxito, las risas de Lucas, el brillo en los ojos de María. Todo eso se había desvanecido en su búsqueda incesante de reconocimiento. Mientras Valentina continuaba hablando sobre las oportunidades que se avecinaban, Diego luchaba por mantener la concentración. Sus palabras parecían resonar en un vacío, y él se encontró mirando por la ventana, donde la vida seguía su curso ajena a su tormento. En ese momento, sintió un profundo anhelo por lo que había dejado atrás. La ambición que antes lo había impulsado se sentía ahora como una cadena que lo mantenía cautivo en una vida que no le pertenecía. «Diego, ¿estás escuchando?». La voz de Valentina lo sacó de su ensueño. Se giró hacia ella, tratando de ocultar el caos emocional que lo invadía. «Necesitamos estar listos para la reunión de mañana. Este proyecto es clave para nuestras carreras». «Sí, claro», respondió, su voz sonando vacía incluso para él. Valentina frunció el ceño, pero continuó hablando, su energía desbordante contrastando con la pesadez que Diego sentía en su pecho. Cada palabra que pronunciaba parecía irrefutable, pero Diego sabía que su corazón ya había tomado una decisión, aunque todavía no supiera cómo llevarla a cabo. Mientras Valentina detallaba las últimas modificaciones a los planos, Diego se perdió en sus pensamientos. La culpa lo asfixiaba. Cada vez que miraba hacia el horizonte, se preguntaba si María y Lucas estarían pensando en él. La idea de que habían aprendido a vivir sin él le hacía sentir como un intruso en su propia vida. Y, para colmo, había comenzado a escuchar rumores sobre la nueva vida de María. Un nuevo compañero, José, alguien que parecía haber llenado el vacío que él había dejado atrás. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Diego se sentó solo en su escritorio, rodeado de documentos y planos que ya no le inspiraban. La presión del trabajo se desvanecía ante el peso de su culpa. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos inundaran su mente. La risa de Lucas resonaba como un eco en su corazón, y la imagen de María mirándolo con amor se grabó en su mente con una claridad desgarradora. Era un dolor que no se podía ignorar. De repente, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Valentina entró sin esperar respuesta. «Diego, tenemos que hablar», dijo, su tono más serio. Diego se giró en su silla, sintiendo que la conversación inevitable era más acerca de su vida personal que del trabajo. «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Te he notado distante últimamente. El trabajo no es todo en la vida, y creo que deberías considerar lo que realmente importa», dijo Valentina, sus ojos fijos en él. «No puedes seguir ignorando tu situación con María y Lucas. La vida es corta, y el tiempo no espera a nadie». La sinceridad de sus palabras le golpeó como un balde de agua fría. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No es tan simple, Valentina», respondió, sintiéndose vulnerable. «He hecho elecciones que me han alejado de ellos, y ahora me da miedo enfrentar lo que he perdido». Valentina lo miró con compasión, y por un momento, Diego vio un destello de la persona que había sido alguna vez. «¿Y si te arrepientes cuando sea demasiado tarde? No puedes seguir viviendo en este limbo. Tienes que tomar una decisión», dijo, su voz más suave. Diego se sintió abrumado. La presión de su trabajo y la culpa de su abandono lo mantenían en un constante estado de ansiedad. «Lo sé, pero no sé cómo arreglarlo. No sé si aún hay un camino de regreso», murmuró, sintiéndose perdido en su propia vida. «Debes intentarlo. Al menos intenta hablar con ellos. No puedes seguir así, atrapado en esta burbuja», insistió Valentina. Diego asintió, sintiendo que la conversación lo había dejado más confundido que antes.
La idea de acercarse a María y Lucas lo aterraba, pero también lo llenaba de un deseo desesperado de reconciliación. La noche se fue acercando y Diego se encontró de nuevo solo en su oficina. Decidió salir a dar un paseo, buscando un momento de claridad en medio del caos que lo rodeaba. Caminó por las calles de la ciudad, sintiendo la energía vibrante a su alrededor. Las risas y los gritos de los niños jugando en el parque cercano resonaban en sus oídos, recordándole lo que había perdido. Al llegar al parque, se detuvo, observando a las familias reunidas. El sonido de una pelota rebotando en el suelo le recordó a Lucas corriendo tras ella. Las imágenes de su vida juntos lo golpearon como un tsunami, y la tristeza se apoderó de él. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto a su hijo jugar? La idea de que Lucas estaba creciendo sin él lo llenó de un profundo remordimiento. Decidido a enfrentar su pasado, Diego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su oficina. Sabía que tenía que actuar. La conversación con Valentina había encendido una chispa de determinación en él. No podía seguir viviendo en la sombra de sus decisiones. La búsqueda de un camino de regreso a su familia era su única opción, y aunque el miedo lo acompañaba, el amor por ellos era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar. Mientras se acercaba a la entrada de su edificio, sintió que el peso de su ambición comenzaba a desvanecerse. Era el momento de enfrentarse a su verdad. Con cada paso que daba, la decisión de buscar a María y Lucas se afianzaba en su mente. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. La luz de la ciudad brillaba intensamente a su alrededor, y Diego se sintió impulsado por una nueva esperanza. No sabía qué pasaría a continuación, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. El primer paso hacia su redención estaba a punto de ser dado, y con el corazón latiendo con fuerza, se comprometió a buscar el amor que había dejado atrás. Diego se encontraba en el vestíbulo del elegante hotel donde se celebraba el evento arquitectónico del año. Las luces brillantes reflejaban la opulencia del lugar, pero para él, todo parecía desvanecerse en un fondo gris. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, buscando un rostro familiar en la multitud. Sabía que María asistiría, y la ansiedad lo consumía. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de enfrentar sus demonios y buscar la redención que tanto anhelaba. A medida que los invitados se movían con gracia, Diego sintió que el aire se volvía más denso. La elegante música sonaba a lo lejos, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y emociones. Desde que había encontrado aquella fotografía de su familia, un deseo ardiente de reconciliarse había crecido dentro de él. Sin embargo, el miedo a enfrentarse a María y a Lucas lo mantenía paralizado. ¿Cómo podría acercarse a ellos después de tanto tiempo? ¿Y si su ausencia había causado un daño irreparable? Mientras se adentraba en el salón, la multitud se dispersaba, y Diego finalmente la vio. María estaba de pie, conversando animadamente con un grupo de colegas. Su cabello caía suavemente sobre los hombros, y aunque había pasado el tiempo, su belleza seguía brillando con la misma intensidad que él recordaba. Un impulso de nostalgia lo invadió, y su mente se llenó de imágenes de tiempos más felices, días en los que la risa de Lucas llenaba su hogar de vida. La idea de que había dejado todo eso atrás le apretó el pecho. Diego respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que debía acercarse a ella, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. En ese momento, sintió una mano en su hombro. Era Valentina, su colega y compañera de trabajo, que lo había estado presionando para que asistiera a este evento. «Vamos, Diego, es tu momento», le dijo, su voz llena de entusiasmo. Pero para Diego, era más que eso. Era un cruce de caminos, una oportunidad de redención que no podía dejar pasar. Con una mezcla de determinación y miedo, se dirigió hacia María. Cada paso era un pequeño triunfo, pero a la vez, un recordatorio de lo que había perdido. Mientras se acercaba, el murmullo de la multitud se desvaneció, y todo lo que podía escuchar era el latido de su propio corazón. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, María lo vio. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. María lo miró con sorpresa, y Diego pudo ver la mezcla de emociones en su rostro: confusión, dolor
y tal vez un destello de esperanza. Diego pronunció su nombre con una voz suave, pero cargada de sentimientos reprimidos. Era como si todo lo que no se habían dicho durante los años de separación estuviera flotando en el aire entre ellos. «Hola, María», logró decir Diego, su voz temblorosa mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No sé si debería estar aquí, pero necesitaba verte». La verdad salió de su boca como un susurro, y la vulnerabilidad en su voz parecía resonar en el silencio que se había creado a su alrededor. «¿Por qué ahora?», María preguntó, su mirada fija en él, como si buscara respuestas en lo más profundo de sus ojos. «¿Por qué no viniste antes?». La tristeza en su voz lo golpeó como un puño. Diego sintió el peso de sus decisiones, el dolor que había infligido. «Porque estaba atrapado», confesó Diego, sintiendo que la sinceridad lo liberaba. «Me dejé llevar por mi ambición, por el éxito, y perdí de vista lo que realmente importaba. Te perdí a ti y a Lucas». Las palabras fluyeron de él, cada una cargada de remordimiento y dolor. María lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas reprimidas. «No solo me perdiste a mí, Diego, perdiste a Lucas. Él te ha estado esperando, y yo también». Su voz se quebró, y Diego sintió que su corazón se rompía. La realidad de su ausencia lo golpeó con fuerza, y se dio cuenta de que sus elecciones habían tenido consecuencias devastadoras. «Lo sé, y no hay excusas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar enmendarlo. Quiero ser parte de sus vidas de nuevo si me dejas», suplicó Diego, su voz temblorosa. «He estado tan vacío sin ustedes. Todo este éxito no significa nada comparado con el amor que tenía en casa». María lo miró fijamente, y por un momento, Diego sintió que el tiempo se detenía. Las emociones entre ellos eran palpables, un torbellino de recuerdos compartidos y heridas abiertas. Pero justo cuando parecía que ella iba a responder, un hombre apareció a su lado. Era José, su nuevo compañero. Su presencia fue como un balde de agua fría, y Diego sintió que su estómago se retorcía. «¿Todo bien aquí?», preguntó José, mirando a Diego con curiosidad. Diego se sintió como un intruso, un fantasma en la vida de María. «Sí, solo estaba hablando con María», dijo, tratando de mantener la compostura. La mirada de José era neutral, pero Diego podía sentir la tensión en el aire. «Mi nombre es Diego», se presentó, extendiendo la mano, pero en el fondo sabía que no podía competir con lo que José representaba. «José», respondió el hombre, estrechándole la mano con firmeza. «He escuchado mucho de ti. María me ha hablado de ti y de Lucas». La mención de su hijo hizo que el dolor en el corazón de Diego se intensificara. ¿Qué había hecho? Se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin enfrentar la realidad de su ausencia. «María, necesito hablar contigo a solas», dijo Diego, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que lo invadía. José lo miró, y Diego sintió que el tiempo se detendría de nuevo. «Por favor», insistió, sintiendo que era su única oportunidad. María dudó, y en ese momento, Diego se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Si no hablaba ahora, podría perder su oportunidad para siempre. «No te alejes de mí», imploró, sintiendo que la desesperación se filtraba en su voz. «Está bien, hablemos», respondió María, su mirada llena de incertidumbre. José asintió y se alejó, dejándolos solos en medio del bullicio de la fiesta. El aire se volvió pesado con la tensión, y Diego sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. «Diego, ¿qué es lo que realmente quieres?», preguntó María, su voz apenas un susurro, pero cargada de preguntas no dichas. En ese instante, Diego supo que había llegado al clímax de su lucha interna. La respuesta que le daría a María podría definir su futuro y el de su familia. Con el alma al desnudo, se preparó para abrir su corazón y enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Diego salió del evento sintiéndose como si hubiera sido golpeado por un tren. Las palabras de María aún resonaban en su mente, cada una de ellas una punzada de dolor, un recordatorio de lo que había perdido. Mientras caminaba por las calles vibrantes de la Ciudad de México, las luces de neón parpadeaban a su alrededor, pero su corazón estaba en un lugar oscuro y solitario. La realidad de su ausencia pesaba sobre él como una losa.
No solo había abandonado a su esposa, sino también a su hijo, quien había crecido sin su guía y amor. Al llegar a su apartamento, la sensación de vacío se intensificó. Las paredes de vidrio que antes le ofrecían una vista impresionante de la ciudad ahora le parecían prisiones. Se sentó en su elegante sofá, rodeado de objetos de lujo que no significaban nada. La mesa de cristal que había elegido con tanto esmero, las obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes, todo parecía un recordatorio de su fracaso personal. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, Diego se sentía desnudo, expuesto ante la realidad de sus decisiones. Al mirar por la ventana, su mente volvió a la conversación con María. Había visto en sus ojos la mezcla de dolor y determinación. Ella había reconstruido su vida sin él, y eso lo llenaba de una profunda tristeza. ¿Cómo había dejado que las ambiciones profesionales lo llevaran tan lejos de lo que realmente importaba? En su búsqueda de éxito, había olvidado lo que significaba ser un padre y un esposo. La culpa lo ahogaba, y cada respiración se sentía como un recordatorio de su fracaso. Buscando un poco de consuelo, Diego tomó su teléfono y se detuvo en la galería de fotos. Ahí estaba la imagen de su familia, sonriendo en un día de picnic. Lucas, pequeño, corriendo tras una pelota, y María, mirándolo con amor. Esa imagen era un eco de su vida pasada, un tiempo en el que la felicidad no dependía de la aprobación ajena. Mirar esa foto lo llenó de nostalgia, pero también de un nuevo propósito. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir huyendo de su verdad. La mañana siguiente, Diego despertó con una determinación renovada. Era el momento de actuar. No podía dejar que el tiempo siguiera pasando mientras Lucas y María vivían sus vidas sin él. Con el corazón latiendo con fuerza, se vistió y salió de su apartamento. El bullicio de la ciudad lo envolvió, pero esta vez no era un ruido opresivo, sino un llamado a la acción. Tenía que encontrar a su hijo y a su exesposa, y pedirles la oportunidad de demostrarles que podía ser un mejor hombre. Se dirigió al parque donde solían pasar tiempo juntos. Al llegar, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Recordaba los días en que Lucas corría feliz, y María lo miraba con una mezcla de admiración y amor. Esa imagen lo impulsó hacia adelante, y mientras caminaba por el sendero, cada risa y grito de los niños que jugaban a su alrededor le recordaba lo que había perdido. La vida seguía, pero él se sentía atrapado en el pasado. De repente, lo vio. Lucas, ahora un adolescente, estaba sentado en un banco, con los ojos fijos en su teléfono. El tiempo había pasado, y el niño que había dejado atrás había crecido. La tristeza y el orgullo se entrelazaron en el corazón de Diego, mientras se acercaba lentamente. Lucas se dio cuenta de su presencia y levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. «Papá», fue lo único que pudo articular el chico, su voz temblorosa. Diego sintió que la emoción lo invadía, pero la ansiedad lo mantenía en su lugar. Era como si cada paso que había dado hacia su hijo fuera un paso hacia lo desconocido. «Hola, Lucas», respondió Diego, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Te importa si me siento?» Lucas asintió, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era palpable, y Diego sintió que su corazón se apretaba. «Sé que no he estado presente en tu vida», comenzó Diego, sintiendo que cada palabra era un desafío. «He estado en mi propia burbuja, persiguiendo cosas que no importan tanto como lo que hay aquí», dijo, señalando su pecho. «Quiero que sepas que me arrepiento profundamente de haberte dejado. Te he extrañado». Lucas lo miró con una mezcla de incredulidad y resentimiento. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que todo va a ser diferente?» La voz de su hijo era cortante, y cada palabra era un recordatorio del dolor que había causado. «Quiero intentarlo, Lucas. Quiero ser parte de tu vida de nuevo», respondió Diego, sintiendo que su vulnerabilidad era un riesgo necesario. «He estado trabajando para entender lo que realmente importa. Mi ambición me cegó, y me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para ser un mejor padre». Lucas lo miró fijamente, y Diego podía ver la lucha interna en su expresión. La rabia y el dolor que había acumulado durante años estaban a flor de piel, pero también había un destello de curiosidad. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes?».
Lucas preguntó, su voz más suave pero aún llena de desconfianza, porque tenía miedo de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Pero he aprendido que el miedo no puede controlarme más. Quiero ser parte de tu vida, y estoy dispuesto a luchar por ello, dijo Diego, su voz temblando por la emoción. Lucas bajó la mirada, claramente conflictuado. Diego podía sentir la tensión en el aire, y sabía que tenía que ser paciente. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que quiero conocerte de nuevo, continuó. Está bien, supongo, pero no prometo nada, respondió Lucas, su tono aún cauteloso. Solo necesito tiempo. Diego asintió, sintiendo que aunque no era una respuesta definitiva, era un comienzo. La oportunidad de reconstruir su relación con su hijo estaba ahí, a la vista. Mientras se sentaban en silencio, Diego sintió que el peso de su pasado comenzaba a levantarse. Había mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza. Sabía que debía hacer todo lo posible para ganarse la confianza de Lucas, para demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. La conexión que habían perdido podría ser restaurada, pero requeriría tiempo y esfuerzo. Al levantarse del banco, Diego sintió que había dado un paso importante. La vida en la ciudad continuaba su marcha, pero él había decidido enfocar su energía en lo que realmente importaba, su familia. Mientras se alejaba del parque, su mente estaba llena de nuevas posibilidades. La conversación con Lucas había sido solo el comienzo, y estaba decidido a hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero Diego estaba listo para enfrentarlo. La vida que había elegido había sido un espejismo, y ahora, por fin, estaba listo para abrazar la realidad de lo que realmente importaba, el amor y la conexión con su familia. Con el corazón lleno de determinación, se dirigió a su oficina, no para trabajar en planos o proyectos, sino para planear su camino hacia la redención. Diego salió del encuentro con María sintiéndose abrumado. Las palabras de ella aún resonaban en su mente, cada una cargada de un peso que no sabía cómo llevar. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, sintió que el aire se volvía más denso. Había logrado enfrentarse a su pasado, pero la realidad de su vida después de esa confrontación se sentía aún más aterradora. El eco de lo que había perdido lo perseguía sin descanso. Se dio cuenta de que, aunque había dado un paso hacia la redención, aún quedaba un abismo que cruzar: su relación con Lucas. El rostro de su hijo, ahora un adolescente, le llenaba de ternura y tristeza. ¿Cómo podría unirse a la vida de Lucas después de tanto tiempo? ¿Qué podría decirle que no sonara a excusas? Mientras se sentaba en un banco en un parque cercano, el mismo donde había visto a Lucas, Diego sintió una punzada de desasosiego. La risa de los niños jugando a su alrededor solo le recordaba cuántos momentos había perdido. Se preguntó si Lucas había encontrado la felicidad a pesar de su ausencia. La idea de que su hijo podría estar resentido con él lo mantenía despierto por las noches. Se imaginaba a Lucas hablando con sus amigos sobre el padre que nunca estuvo presente, y la imagen le desgarró el corazón. De repente, recordó una conversación que había escuchado entre amigos de Lucas en una de las reuniones escolares. Habían mencionado cómo él siempre había sido un buen estudiante, un deportista talentoso, pero también se había sentido aislado. La idea de que Lucas pudiera estar lidiando con su falta de un padre lo llenó de angustia. Diego comprendió que no solo había abandonado a su familia, también había dejado a su hijo lidiando con la sombra de su ausencia. La ansiedad creció dentro de él. No podía dejar que el tiempo siguiera pasando sin hacer nada. La culpa lo empujaba a actuar. Sin embargo, el miedo a ser rechazado lo mantenía atado. ¿Y si Lucas no quería saber nada de él? ¿Y si lo veía como un extraño? La incertidumbre lo consumía, pero sabía que ya había perdido demasiado como para retroceder. Con determinación renovada, decidió que debía buscar a Lucas. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentado lamentándose. Sin embargo, antes de dar el siguiente paso, necesitaba información. En su mente, recordó que su amigo Javier, un antiguo compañero de Lucas,
Había mencionado que a menudo se reunían después de la escuela. Quizás podía encontrarlo allí. Después de un breve recorrido, Diego llegó a la escuela secundaria de Lucas. El bullicio de los estudiantes llenaba el aire, y el sonido de risas y conversaciones resonaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba entre la multitud. Recordó cómo solía llevar a Lucas a la escuela cuando era pequeño, cómo le prometía que siempre estaría allí para él. Ahora, el hecho de que no había cumplido esa promesa lo llenaba de remordimiento. Finalmente, vio a Javier, un chico que había crecido junto a Lucas. Se acercó a él, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo monumental. «Javier», llamó con un hilo de voz. El chico se volvió, y su rostro reflejaba sorpresa. «Diego, ¿verdad? ¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, mostrándose amigable pero cauteloso. «Necesito hablar contigo. Es sobre Lucas», respondió Diego, sintiendo una ola de ansiedad. Javier asintió, y los dos se apartaron un poco del bullicio. «¿Está todo bien con Lucas? Lo he notado un poco distante últimamente», comentó Javier, su tono preocupado. «Lo sé. He estado lejos de su vida, y quiero recuperarlo. Necesito tu ayuda para poder hablar con él. Quiero que sepa que estoy aquí», confesó Diego, sintiendo que su vulnerabilidad se hacía evidente. Javier lo miró seriamente. «Lucas ha estado lidiando con muchas cosas. Es un buen chico, pero su relación contigo ha sido complicada. Ha aprendido a vivir sin ti, y no va a ser fácil para él abrirse de nuevo». Las palabras de Javier fueron un golpe directo al corazón de Diego. «Entiendo. Solo necesito una oportunidad. ¿Podrías ayudarme a acercarme a él? Está bien, pero debes ser sincero con él. No puedes presentarte como si nada hubiera pasado. Lucas necesita saber qué realmente te importa», advirtió Javier. Agradecido por la sinceridad de su amigo, Diego asintió. «Lo prometo, solo necesito esa oportunidad». Con el plan trazado, Diego sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. La posibilidad de ver a Lucas nuevamente lo llenaba de ansiedad, pero también de un deseo profundo de reparar el daño. Javier le ofreció su número de teléfono para que pudiera coordinar un encuentro. Después de despedirse, Diego se quedó parado en la entrada de la escuela, observando a los estudiantes que pasaban corriendo, ajenos a su tormento interno. La tarde avanzó rápidamente, y Diego regresó a su oficina. A pesar de la presión del trabajo, su mente estaba ocupada con la idea de la próxima reunión con Lucas. Se sentó a su escritorio, organizando algunos planos, pero su corazón no estaba en ello. Era como si cada línea que trazaba se desdibujara en comparación con lo que realmente importaba. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba y los ecos de la vida nocturna llenaban el aire, Diego se sentó en su sofá, con el corazón acelerado. Se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea. No podía permitir que su miedo lo detuviera. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones, y estaba decidido a hacerlo por su hijo. Finalmente, el día llegó. Diego se encontraba en el parque donde había visto a Lucas por primera vez, sintiendo que ese lugar lo conectaba con sus recuerdos más preciados. El aire fresco de la mañana lo llenó de una sensación de calma, pero también de ansiedad. Miró a su alrededor y vio a niños jugando, familias riendo y compartiendo. Se preguntó si Lucas alguna vez había sentido esas risas en su casa. Cuando finalmente vio a Lucas acercarse con Javier, el mundo pareció detenerse. Su hijo, ahora un adolescente, tenía la mirada fija y la expresión seria. Diego sintió que el tiempo se había detenido y que todos los recuerdos y emociones estaban a punto de desbordarse. «Lucas», dijo Diego, su voz temblando ligeramente. Lucas lo miró, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el tiempo hubiera creado un espacio entre ellos. La tensión era palpable, y Diego supo que este era su momento. No podía retroceder ahora. Diego se encontraba en la penumbra de su oficina, el eco del último encuentro con María aún resonando en su mente. La conversación había sido una mezcla de dolor y liberación. Había articulado sus sentimientos, pero la carga de su ausencia se sentía más pesada que nunca. Sabía que su camino hacia la redención no solo pasaba por reconciliarse con María,
sino también por encontrar una manera de conectar con Lucas, su hijo, quien había crecido sin su guía. Era un desafío monumental, pero estaba decidido a enfrentarlo. Esa noche, mientras la ciudad vibraba con luces y sonidos, Diego se sentó en su sofá mirando por la ventana. La vista de los rascacielos iluminados no le ofrecía el consuelo que solía brindarle. En cambio, todo le recordaba lo que había perdido. La imagen de Lucas, un adolescente lleno de vida, emergía en su mente, y con ella, la tristeza de no haber estado presente en sus momentos más importantes. Diego suspiró, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. No podía seguir así. Debía actuar. Al día siguiente, con el amanecer apenas filtrándose por las ventanas de su oficina, Diego sintió una nueva determinación. Había decidido que iba a buscar a Lucas, no solo para pedir perdón, sino para demostrarle que estaba comprometido a ser un mejor padre. Se vistió con cuidado, como si estuviera preparándose para una presentación importante, aunque esta vez el escenario era su propia vida. Llegó al parque donde había visto a Lucas por primera vez después de tanto tiempo. La escena era familiar, niños jugando, familias riendo, y el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. Al principio, se sintió abrumado por la nostalgia, pero pronto la determinación tomó el control. Se dirigió a la zona donde los adolescentes solían reunirse, su corazón latiendo con fuerza al pensar en el encuentro inminente. Cuando finalmente vio a Lucas, su corazón se detuvo por un momento. El chico estaba sentado en un banco, con los ojos fijos en su teléfono, completamente inmerso en su mundo. Diego sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Se acercó lentamente, como si cada paso fuera un pequeño triunfo. Lucas levantó la vista, y al verlo, su expresión cambió de sorpresa a incertidumbre. «Papá», murmuró Lucas, su voz llena de un tono que Diego no supo interpretar. Era un momento crucial. Diego sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Se sentó en el banco junto a Lucas, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. «Lucas, quiero hablar contigo», comenzó Diego, esforzándose por mantener la voz firme. «Sé que he estado ausente, y no hay palabras que puedan cambiar eso, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente de no haber estado ahí para ti». Lucas lo miró con una mezcla de incredulidad y resentimiento. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que todo va a ser diferente?», preguntó, su voz cortante. Diego sintió que cada palabra de su hijo era una punzada en su corazón, pero no se desanimó. Sabía que había un camino hacia la reconciliación, aunque fuera difícil. «Quiero intentarlo, Lucas. Quiero ser parte de tu vida de nuevo», respondió Diego, sintiendo que la vulnerabilidad era un riesgo necesario. «He estado trabajando para entender lo que realmente importa. Mi ambición me cegó, y me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para ser un mejor padre». Lucas lo miró fijamente, y Diego podía ver la lucha interna en su expresión. La rabia y el dolor que había acumulado durante años estaban a flor de piel, pero también había un destello de curiosidad. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes?», Minan preguntó Lucas, su voz más suave pero aún llena de desconfianza. «Porque tenía miedo de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Pero he aprendido que el miedo no puede controlarme más. Quiero ser parte de tu vida, y estoy dispuesto a luchar por ello», dijo Diego, su voz temblando por la emoción. El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significado. Diego sintió que el tiempo se detenía mientras buscaba las palabras adecuadas para romper la barrera que los separaba. Finalmente, Lucas rompió el silencio. «Está bien, supongo, pero no prometo nada. Solo necesito tiempo». Diego asintió, sintiendo que aunque no era una respuesta definitiva, era un comienzo. La oportunidad de reconstruir su relación con su hijo estaba ahí, a la vista. «Entiendo, y estoy aquí para lo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». A medida que el sol comenzaba a ascender en el cielo, una nueva esperanza brotó en el corazón de Diego. Había dado un paso importante, y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba listo para enfrentarlo. Pasaron unos momentos en silencio, cada uno procesando lo que acababa de suceder,
Cuando Lucas finalmente dijo, «Te veré en el próximo partido de fútbol», Diego sonrió, sintiendo que cada pequeña señal de apertura era un regalo. «Estaré allí, prometido», respondió, sintiendo una oleada de emoción. Era un paso, una pequeña victoria en su camino hacia la redención. Mientras se despedían, Diego sintió que la carga de su pasado comenzaba a levantarse. Había mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza. Regresó a su oficina sintiéndose más ligero, decidido a dedicar su vida a reconstruir los lazos que había dejado atrás. En los días que siguieron, Diego se comprometió a estar presente en la vida de Lucas. Comenzó a asistir a sus partidos de fútbol, a los eventos escolares y a interesarse genuinamente por sus hobbies. Cada encuentro era un pequeño paso hacia la reconciliación, y aunque Lucas seguía siendo cauteloso, Diego podía ver que poco a poco comenzaba a abrirse. Un día, mientras estaba en uno de los partidos de Lucas, sintió que la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo finalmente comenzaba a llenar su corazón. Mirando a su hijo jugar, riendo y disfrutando del momento, Diego se dio cuenta de que cada sacrificio valía la pena. La vida no se medía por el éxito profesional, sino por el amor y las conexiones que cultivaba. La relación con María también comenzó a evolucionar. Aunque ella había encontrado una nueva estabilidad con José, había una especie de entendimiento entre ellos. Diego no buscaba reemplazar a José, sino ser una parte complementaria en la vida de Lucas. María lo veía esforzarse, y eso le daba una nueva perspectiva sobre su antiguo amor. A medida que pasaban las semanas, la familia comenzó a encontrar su ritmo. Diego organizó cenas en casa, invitando a María y a Lucas, donde disfrutaban de momentos de risas y conversación. Era un comienzo, y aunque había un largo camino por recorrer, la esperanza de un futuro juntos comenzaba a florecer. Finalmente, en una de esas cenas, mientras compartían anécdotas y risas, Diego sintió que la conexión que había estado buscando se estaba formando de nuevo. La calidez del hogar que había abandonado durante tanto tiempo lo envolvía, y por un instante se sintió completo. Era un nuevo comienzo, un capítulo donde la familia volvía a ser el centro de su vida. Diego sabía que el amor y el perdón eran poderosos, capaces de sanar las heridas más profundas. Con el corazón lleno de gratitud, miró a su alrededor, comprendiendo que había encontrado lo que realmente importaba. Mientras la noche avanzaba y las risas continuaban, Diego se sintió en paz. Había cruzado un océano de dolor y arrepentimiento, pero ahora estaba listo para abrazar su nueva vida, una vida donde el amor y la familia eran la verdadera medida del éxito. Y así, con la certeza de que el viaje apenas comenzaba, se preparó para enfrentar el futuro, lleno de esperanza y determinación. Diego se encontró en el parque una vez más, el mismo lugar donde había tenido su primer encuentro real con Lucas después de años de ausencia. La luz del sol brillaba intensamente, creando un ambiente cálido y acogedor. Los niños corrían y jugaban, mientras las risas llenaban el aire. Diego respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido una conexión tan fuerte con su familia, y ahora, cada pequeño momento parecía un regalo que no estaba dispuesto a desperdiciar. Había trabajado arduamente para reconstruir su relación con Lucas. Tras la confrontación con María, Diego se comprometió a estar presente en la vida de su hijo de manera constante. Asistió a cada partido de fútbol, cada reunión escolar y cada actividad que Lucas realizaba. Aunque al principio su hijo se mantenía reservado, con el tiempo, Diego comenzó a ver destellos de la conexión que alguna vez compartieron. Era un proceso lento, pero cada sonrisa de Lucas era un pequeño triunfo que lo llenaba de alegría. Un día, mientras Diego observaba a Lucas jugar con sus amigos, sintió un profundo agradecimiento por la oportunidad de estar allí. Recordó la tristeza que había sentido durante años, la soledad que lo había envuelto en su lujosa oficina. Ahora, en cambio, se sentía vivo, lleno de propósito. Había aprendido que las verdaderas riquezas de la vida no se medían en logros profesionales, sino en las relaciones que cultivamos y en el amor que damos y recibimos. Lucas,
Al notar la mirada de su padre, se acercó al banco donde Diego estaba sentado. Con una sonrisa tímida, le preguntó: ¿Te gustaría jugar un rato, papá? La pregunta lo llenó de emoción. Diego se levantó de un salto, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Por supuesto», respondió, y se unió al grupo de niños en el campo. Pasaron la tarde riendo y jugando, y Diego sintió que cada pase de pelota, cada risa compartida, era un paso más hacia la reconciliación. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba recuperando a su hijo, sino también a sí mismo. Estaba aprendiendo a disfrutar de los momentos simples, a valorar la conexión humana que había descuidado por tanto tiempo. Más tarde, mientras se sentaban en un banco para descansar, Lucas miró a su padre y dijo: «Papá, gracias por venir. Me encanta que estés aquí». Las palabras resonaron en el corazón de Diego como una melodía hermosa. «A mí también me encanta estar aquí, Lucas. Estoy muy orgulloso de ti», respondió, sintiéndose lleno de amor y gratitud. Con el tiempo, la relación entre Diego y María también comenzó a mejorar. Aunque la situación con José seguía siendo delicada, ambos padres encontraron un terreno común en su deseo de criar a Lucas en un ambiente amoroso y estable. Diego no pretendía interferir en la nueva vida de María, pero se esforzó por demostrarle que había cambiado. Se ofreció a ayudar en lo que pudiera, desde asistir a las reuniones de la escuela hasta colaborar en la logística de las actividades familiares. Una noche, durante una cena familiar, Diego se sintió abrumado por la calidez que emanaba de la mesa. Lucas contaba historias divertidas de sus días en la escuela y María lo miraba con una sonrisa de complicidad. En ese instante, Diego comprendió lo que significaba realmente ser parte de una familia. La risa, la conexión y el amor que compartían eran mucho más valiosos que cualquier éxito profesional que pudiera haber conseguido en su carrera. Después de la cena, mientras ayudaba a limpiar, María se acercó a Diego. «Quiero agradecerte por estar presente. Te he visto esforzarte por Lucas, y eso significa mucho para él, y para mí también», dijo, su tono sincero. Diego sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. «Lo hago porque realmente lo quiero, y porque me doy cuenta de que esto es lo que realmente importa», respondió, sintiendo que cada palabra era una promesa. Las semanas pasaron, y la vida se volvió más estable. Diego continuó trabajando en sus proyectos arquitectónicos, pero con una nueva perspectiva. Ahora, cada éxito profesional se celebraba en familia, y cada momento con Lucas se convirtió en un recordatorio de su verdadera fortuna. La ambición que una vez lo había consumido se transformó en un deseo de crear un legado significativo para su hijo. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucas tomó la iniciativa de preguntar: «Papá, ¿puedes ayudarme con mis deberes de matemáticas esta tarde?». Diego, sorprendido y emocionado, aceptó de inmediato. En ese momento, supo que cada pequeño gesto de Lucas era un paso hacia la construcción de su relación. Se sentó con su hijo en la mesa de la cocina, explicándole conceptos y disfrutando de la simplicidad de esos momentos. A medida que avanzaba el tiempo, Diego se sintió más conectado a su familia que nunca. Había aprendido a escuchar, a ser paciente y a valorar cada instante. La relación con Lucas floreció, y aunque había mucho por hacer, Diego estaba dispuesto a esforzarse. La vida se sentía más rica, más plena, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que había encontrado su propósito. Una tarde, mientras disfrutaban de un paseo por el parque, Diego se detuvo y miró a Lucas. «¿Sabes? Estoy muy orgulloso de ti. Has crecido tanto y me hace feliz ver lo que te has convertido», le dijo, sintiendo que una ola de emoción lo invadía. Lucas sonrió, y Diego supo que había logrado algo valioso. Había recuperado la conexión con su hijo. La historia de Diego se convirtió en un testimonio de redención, un viaje hacia la comprensión de lo que realmente importaba. Había aprendido que el amor y la familia eran la verdadera medida del éxito, y que nunca era demasiado tarde para cambiar. Con el corazón lleno de gratitud, Diego miró hacia el futuro, listo para abrazar cada nuevo día con la certeza de que el amor siempre prevalece. Así, la vida continuó para Diego, María y Lucas,
entrelazándose en un hermoso tejido de momentos compartidos, risas y un amor renovado. El camino no siempre sería fácil, pero Diego estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que tenía una familia a su lado, y en ese viaje había encontrado la verdadera felicidad. ¿Te ha gustado esta historia? Me encantaría conocer tu opinión y tus impresiones. Además, si te interesa explorar otra historia, no dudes en descubrirla en los comentarios fijados. Gracias por leer.